Pues queridos alumnos, alumnas que están en la clase presencial, les agradezco un montón. Bienvenidos, muy buena tarde. Estamos ya en la última semana de nuestra experiencia que hemos tenido sobre, no sé si decirlo así, de un breve acercamiento al texto sagrado. La verdad que es un, una emoción y un tremendo desafío poder mirar cómo la Biblia, ¿no es cierto?, ha enfrentado este proceso divino humano de su formación, de su creación y de cómo vino a ser palabra de Dios. Hoy en la clase que le di a sus compañeros de tercero, que estamos viendo epístolas griegas de Pablo, estábamos analizando la carta a los Efesios y hubo algo ahí, algunas cosas que nos sorprendieron, que no pensábamos que estaban y no estaban. Y, y bueno, alguien comentó, y bueno, ¿cómo, ¿cómo le podemos explicar a alguien que ha leído la Biblia de esta manera y ahora decirles que no están de esta manera? Se van a resfriar en la fe. Y les decía que no, o sea, nosotros tenemos que saber, como hoy lo estamos aprendiendo en esta materia, la Biblia es un libro que ha traído este proceso, ¿no? Inspirado, sin duda, eso no lo discutimos, pero ha sido un proceso de formación que, como lo vamos a ver ahora en esta clase, la del miércoles, esta Biblia, que para mí es muy valiosa, que tiene, no sé, 25, 26 años conmigo, que ya está re viejita, pero casi predica por mí. Cuando yo abro esta Biblia, ¿no es cierto?, leo la palabra de Dios, me he familiarizado con sus términos, con su estructura, con sus palabras. La verdad que la tengo tatuada ya, esta Biblia. Tan es así, queridos hermanos, que si ustedes me ponen a predicar con otra Biblia, cualquiera que ésta sea, no puedo predicar con otra Biblia porque no encuentro nunca los pasajes. Y en esta Biblia, hermanos, ya hasta sé en qué parte está, ya la tengo como muy identificada. Bien, el problema es que yo me he casado tanto con esta Biblia que cuando yo leo otra Biblia que dice cosas diferentes a esta Biblia, que para mí es la palabra de Dios, pues entonces entro en crisis, porque digo, la otra Biblia, la otra traducción o la otra versión, no es palabra de Dios o está mal hecha porque para mí esta es la importante, esta es la fundamental. Y entonces, pocas veces, queridos hermanos, tomamos en cuenta la información que aparece en la primera hojita, aquí. Déjame ver si esta tiene. Creo que esta Biblia ni siquiera tiene. Ajá. No, ni siquiera tiene. Déjenme ver si hay tengo otra Biblia. Bueno, en la parte principal de sus Biblias, ¿no es cierto? Donde vienen todos los datos, la editorial, la impresión, la reimpresión, pues nos damos cuenta que muchas Biblias dicen, esta Biblia fue tomada de los manuscritos más antiguos, de las lenguas originales con que fueron escritas, etcétera. ¿Mm? Y entonces, no nos damos cuenta que esta Biblia, la que yo les he hablado, dice la Santa Biblia, revisión de 1960. Ya cuando yo leo una palabra que dice revisión, pues a mí me entra la duda, ¿revisión de qué? ¿De qué la revisaron? ¿No? ¿Quién la revisó? Se revisa solo aquello que se cree que no está bien, ¿no? Por eso se revisa. Y entonces entramos en la idea de que esta Biblia, revisión 1960, es una Biblia que se llama Reina Valera y que muchos de nosotros, al menos yo, durante muchos años, pues nunca entendí por qué Reina Valera, no tenía ni la más pálida idea de que era Reina Valera. Hasta que finalmente me di cuenta que esta es una traducción de dos personajes que hicieron esta Biblia, ¿no? Que la tradujeron. El primero de ellos fue Casiodoro de Reina
escribió una versión, tradujo la Biblia al español y después, años después, viene otro personaje llamado Cipriano de Valera que la revisa y dice, a ver, me parece que aquí don Casiodoro metió la pata y en vez de escribir una palabra, escribió otra. Y así está. Si ustedes se dan cuenta, solo por curiosidad, para meternos en el mundo de la Biblia, ¿recuerdan cómo traduce Reina Valera Juan 1:1? Y Reina Valera, hermanos, traduce Juan 1:1 como lo hemos conocido, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Resulta que la palabra en griego para verbo, ¿no? Es logos. Logos. ¿Mm? Muy bien. Ese es en griego. Logos. Y resulta que la traducción más exacta de logos no es verbo, es palabra. Palabra. Por eso, si ustedes miran en otras versiones, cualquier otra traducciones que ustedes quieran, van a encontrar que van a traducir Juan 1:1 como en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Por qué Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no traducen el logos como la palabra, sino la traducen como verbo? ¿Por qué? Porque resulta que en el ambiente, en el tiempo en que ellos traducen la Biblia al español, y un movimiento evidentemente patriarcal o machista, diríamos. Entonces, el artículo la es un artículo que se define para las cuestiones femeninas. La mujer. Entonces, no podía traducirse una palabra que daba una referencia, un sentido femenino, ¿no? Como la palabra, sino que usaron el artículo para masculino, él, pero no calzaba, él la palabra, ¿no? En el principio, él la palabra. Entonces usaron un término neutro, diríamos, más semejante al término no tan femenino, sino más en término masculino, y lo tradujeron como el verbo. El verbo. Pero cuando vamos a otras traducciones, porque verbo a nosotros no nos dice mucho, o sea, verbo, verbo. Ahora, por lo que sabemos, tal vez podríamos identificar. Pero ¿por qué sabemos que el verbo es lo que ahora sabemos de lo que es el verbo? Porque las otras traducciones nos regalan el sentido primario de la palabra en griego y entonces decimos que es la palabra, la acción de Dios, ¿no? A través de su palabra. Ahora ya entendimos. Este ejemplo que les estoy diciendo nos lleva a nosotros a replantearnos sobre el mundo de las traducciones. El mundo de las traducciones. Entonces, cuando yo despierto a la realidad de decir, ¿por qué Reina Valera tampoco es como que la que descendió del cielo y Dios es la única que lee, ¿no? Casi, casi así yo aprendí que Dios, la única versión que lee es la Reina Valera y la 1909 y más o menos la 1960. Y entonces me pongo a pensar y a decir, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hablaban español, evidentemente, el idioma que ustedes y yo hablamos.
¿De dónde tomaron la base? ¿De qué manuscritos tomaron ellos para hacer esta traducción? Entonces ya empieza a manejarse otros conceptos. Bien, voy a poner otro ejemplo. Un ejemplo muy clásico, muy clásico. ¿Ah? Si ustedes determinan y dicen, bueno, para mí Reina Valera es la mejor, es la más importante. Este ejemplo que es clásico, que ustedes lo conocen muy bien, aparece a todas luces en la primera carta de Juan. ¿Ah? En la primera carta de Juan, capítulo 5, ¿quieren verlo en sus Biblias? ¿No? Capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. ¿Qué dicen en sus Biblias, hermanos? En la mía dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo. ¿Qué versión estás leyendo? Reina Valera 2000. Perfecto. Lili, ¿vos tenés Reina Valera 60? Sí, ¿Quieres leer, por ¿lo favor? leo? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Qué pasó? La del Dani, le cortó el Dani. Dani, tu Biblia es falsa porque vos le sacaste. No sé si ustedes recuerdan, hermano, nosotros aprendimos que una de las maldiciones, diríamos, que existen en el Apocalipsis es que cualquiera que le quite o cualquiera que le añada al texto es condenado al fuego eterno y será igual sacado del libro de la vida. Entonces, cuando nosotros leíamos aquí en Reina Valera y dice, estos son los tres testimonios del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces somos trinitarios, porque dice, y estos tres son uno. Entonces, quienes defienden la Trinidad como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues usan este texto que aparece en mi Biblia, en la que yo digo que es la que Dios lee, ¿no? Mi Biblia. Y entonces, para muchos les costó trabajo leer otras versiones, ¿no? Y una de esas fue muy atacada, la NBI. La NBI fue muy atacada, la Biblia, la nueva versión internacional, porque si ustedes leen en esa versión, hace lo mismo que lo que leyó Dani. No aparece. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues condenaron a la NBI porque dijeron, vieron, esta es la Biblia del diablo, porque le están sacando cosas a la palabra de Dios. Entonces nos meten en un conflicto, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con este asunto, no? Bueno, ustedes saben la respuesta. ¿Por qué tenemos estas variantes? ¿Por qué no aparece el texto que leyó Lili? ¿Por qué no aparece en el texto que leyó Dani? ¿Por qué? Cuéntenos, ustedes saben la respuesta. En el momento de la traducción el idioma original del griego, no hay una palabra que reemplace, no sé, no sé si, no lo sé explicar, creo. Ok, ya ibas acercándote, el agua se estaba calentando un poquitito. A ver, Dani y Lili, ¿por qué creen que no aparece? O sea,
Yo en mi manera de pensar el significado viene a ser el mismo, pero, pero ¿por qué llegaron menos palabras? A mí me habían dicho que esta Biblia en cosas se recortaba, pero yo corroboré muchas cosas, muchas partes y nunca la había encontrado. Y hoy la primera vez que veo que se recorta bastante. Y hay muchas más, amigo mío. Sí, seguro. Ujú. Entonces, ¿vieron? Cuando uno se enfrenta a esto, dice, no, entonces ya mi fe se quebranta y todo hacemos un show. ¿Por qué no aparece, hermanos? Por la sencilla razón de que depende qué manuscritos hayan tenido los traductores al momento de hacer esta Biblia. Y resulta que los manuscritos que tiene Reina Valera al momento de hacer esta traducción decía esto, decía el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Esos manuscritos lo tenían allí, entonces ellos lo tradujeron. Pero resulta que con las recientes investigaciones existen manuscritos más antiguos de los que tenía Reina Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Solo lo estoy sintetizando. Hay manuscritos más antiguos. Y resulta que en los manuscritos más antiguos, esta expresión no existe, no está en los manuscritos más antiguos. A esto se le llaman interpolaciones. Es decir, que es más o menos lo que un poquito que decía Marianela, ¿no? Que en el manuscrito más antiguo no existe esta expresión. Pero resulta que un copista, ¿no es cierto? Que ahora les voy a explicar más o menos cómo se da este proceso, pero creo que ya Pérez Milós les dijo un poquitito. Resulta que el copista, ¿no? Ve que hay una anotación marginal de alguien que se le ocurrió hacer un comentario y ese copista no tiene la mejor idea o la genial idea que sacarlo de ese margen y meterlo en el texto. Entonces esa copia se siguió circulando. ¿Cuál es entonces, diríamos, la verdad? Pues lo que nos dicen los manuscritos más antiguos. Los manuscritos más antiguos. Entonces, eso es lo que hace poder diferenciar entre una traducción, depende de dónde haya tomado. Un segundito más. Depende de dónde haya tomado o qué manuscritos haya tenido para su traducción. Interesantísimo. Así que bueno, esta clase y la que viene va a versar un poquitito en esto, ¿ok? Bueno, voy a presentar las diapositivas. Es esta. ¿Pueden ver la presentación, hermanos? ¿Hermanas? ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Ah, perdón, tenía que hacer algo antes. Un segundito, ya voy. Bien. Ahí estamos. Vamos a analizar en esta clase, hermanos, vamos a tener solo un conocimiento muy general, pero al menos referenciado respecto de los manuscritos, ¿no? Los manuscritos más antiguos que se conocen hoy en día. No sabemos si puede haber otros manuscritos más antiguos que los que hoy los eruditos tienen en sus manos y las versiones más antiguas que se tienen sobre el texto sagrado. Ajá. Así que bueno, esta clase va a versar en ese sentido. Bien, ¿qué debemos saber en primera instancia? Debemos saber, hermanos, que el Antiguo Testamento, como lo dijimos en algún momento de la clase, cuando hablábamos sobre el Antiguo Testamento, dijimos claramente, hermanos, que el Antiguo Testamento
se escribe en hebreo en su totalidad y en algunas partes en arameo. Evidentemente, nos estamos refiriendo al canon de Palestina, al canon hebreo. Así que, bueno, los 22 libros, ¿no? Los 24 libros de la Tanakh o los 39 libros de nuestra lista canónica se escribieron en hebreo y las partes en arameo que se tienen en la Biblia, hermanos, principalmente son secciones o son textos que aparecen en el libro de Nehemías y de Esdras. Esdras y Nehemías tienen muchas secciones que en su idioma original fue escrito en arameo, un idioma persa, evidentemente, que se incluye allí. Y por lo que sabemos, Jesús, el idioma que él habló, su idioma materno, su lengua materna, fue el arameo. Y también supimos, hermanos, que el Nuevo Testamento se escribe en un idioma que se llama el griego koiné. Este griego koiné es un griego que en el primer siglo, para ubicarlo en esa época, es un idioma con el que todo el imperio franco, primero griego y luego romano, pues tienen como yo. Eso es como el inglés, hermanos, ¿vio? Si usted sabe ahora inglés, sabe hablar inglés, usted puede ir a cualquier parte del mundo, porque es como un idioma universal, ¿no? Entonces, el que sabe hablar inglés se va a dar a entender en Francia o en Alemania o en China. ¿Por qué? Porque el inglés en la gran mayoría ya es una lengua, diríamos, universal. Lo mismo sucedía en la época del primer siglo. El griego era un griego que se hablaba en muchas partes, aunque se conservaban muchos dialectos. Ahora, y que bueno, esto propició que el Nuevo Testamento, al escribirse en este idioma, en griego koiné, todos, hermanos, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego koiné, en la lengua franca del imperio. Ahora, un dato curioso es que los actuales judíos, ¿no?, que existen hoy en día, ellos pueden leer el hebreo antiguo, pueden leerlo, porque este idioma, hermanos, no evolucionó. Sí cambió, pero no evolucionó de tal manera que actualmente quienes hablan hebreo puedan no leer la Biblia en este idioma y entenderla, ¿no? Pero en el caso del Nuevo Testamento, que fue escrito en este griego koiné, hoy los que viven en Grecia o los que viven en esa zona que hablan griego, no entienden y no conocen este griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Porque el griego fue una de las lenguas que evolucionaron, que cambiaron muchísimo. Entonces, evidentemente, hoy quienes hablan el griego actual, pues no conocen y no saben leer el griego del Nuevo Testamento. Esto ha complicado, evidentemente. Entonces, hermanos, recuerden, hay dos fuentes o dos puntos de partida en el cual los traductores van a tener que tomar manuscritos escritos en hebreo y en arameo para traducirlos, voy a decir, en este caso al español. Pero pueden usarse para traducirlo al alemán, al inglés, al chino mandarín, etcétera. Pero también, hermanos, van a tener que escoger o tener en sus manos manuscritos escritos en griego koiné, que hay que ser especialistas para poder entender el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Y entonces va a haber dos tipos
diríamos, sí, dos tipos de manuscritos que todo traductor de la Biblia debe tener a su alcance, pues para traducirlo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver algunas previas consideraciones. Primero, hermanos, debemos saber que todos los originales, todos, absolutamente todos los originales, griegos y hebreos, desaparecieron. No existe ningún documento original de la Biblia. Ninguno, hermano. ¿Ok? Ya sea porque el material en que fueron escritos, recuerden, el papiro se echaba a perder muy pronto, ya sea por el lapso de tiempo, evidentemente, que aunque hubiera sido en un cuero de animal, pues se iba a perder en el tiempo, ¿no? Ya sea porque en las invasiones que se tuvieron por parte de los persas, de los babilonios, etcétera, hayan quemado toda la literatura, hayan quemado todos los libros. Muchas causas pudieron deberse a que estos originales griegos o hebreos de la Biblia no existan más. Es decir, no tenemos el libro que fue escrito por el Eclesiastés. El que escribió el libro del Eclesiastés, originalmente no lo tenemos. No existe. A estos libros, hermanos, se les llaman autógrafos. Es decir, que si yo ahora tomo una virome, una hoja y empiezo a escribir cualquier cosa, ese libro se llama, o ese escrito que yo voy a hacer, se le llama autógrafo. ¿Por qué? Porque sale de mí. Personalmente, yo lo voy a escribir. Pero resulta que yo eso que voy a escribirle una carta a Dani, ¿no es cierto? Una carta pastoral a Dani. Resulta que esa hoja que yo le voy a mandar a Dani, Dani la ve muy linda y él la copia a mano para hacer otra copia y tener dos, ¿no? Y poder regalársela a alguien. Entonces, la original mía, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Y resulta que Dani en algún momento llevaba mi escrito original en un portafolio y alguien se lo robó. Bueno, listo, ese original mío, pues no existe más. Sin embargo, sigue estando la copia, ¿no? Entonces, debemos saber, hermanos, que cuando se hacen las copias, existen errores. Porque la Biblia, recuerden que está en este proceso divino-humano. Divino en el sentido que es una palabra inspirada por Dios, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero humano, porque evidentemente cuando alguien copiaba un escrito y lo copiaba para otro, pues evidentemente había errores. Tal vez no podían copiar bien una palabra porque no sabían qué decía, ¿no? No sabían qué decía. Y algo muy interesante que ustedes tienen que saber es que el texto sagrado en hebreo, como les dije, fueron escritos solamente por consonantes. Es decir, fueron escritos usando la palabra B larga, la C, la D, la F, la J, la K, la L, la M, consonantes. Entonces, si había una C y una S juntas, pues el traductor tendría que saber qué decía esa palabra, ¿no? Puedo decir, si nosotros le ponemos entre una C y una S, dos consonantes, son dos letras consonánticas. Le tenemos que dar un significado a esas dos letras consonánticas. Hay que ponerle vocales. Entonces, si yo a esas dos consonantes, C y S, le pongo A, las dos A, uso la vocal A, entonces ya me formo una palabra. ¿Y qué dice? Casa, ¿no? Casa. Pero si yo le pongo una A
y una O que dice la palabra caso. Y el significado es diferente. Cambia totalmente el significado. No es lo mismo explicar casa que caso. Entonces, estos desafíos se enfrentaron los copistas, ¿no? Así que por eso hay errores en las copias. Por eso cuando usted ve una versión, otra versión, pues se va a dar cuenta que a veces hay diferencias. Esto sucedía mucho, ¿saben en dónde, hermanos? En los nombres. En los nombres. Los nombres que aparecen en la Biblia, usted se va a dar cuenta que si usted lee una traducción, no sé, católica y una Reina Valera, los nombres van a cambiar totalmente, principalmente por esta situación. A pesar de todo esto que hemos dicho de que desaparecieron todos los originales griegos, que hay errores en el copiado, existe una asombrosa exactitud entre los miles y miles y miles de manuscritos que existen hoy en día. Es decir, que si ponemos en comparación los errores que existen en estos manuscritos con el resto, vamos a encontrar que el porcentaje es muy mínimo, casi insignificante, de errores entre todos esos manuscritos. Es muy mínimo, muy insignificante. Entonces existe una asombrosa actitud. A veces, hermanos, hay cambios deliberados, como vimos en el ejemplo de Juan. Hay personas que hoy en día, ¿no es cierto? Alguien de manera, un copista de manera deliberada dijo, bueno, yo le voy a poner esto a esta copia que yo tengo en mi poder. Entonces le agregan a ese manuscrito sigue circulando con otras copias, pero cuando se coteja con otros manuscritos más antiguos, nos damos cuenta que ese cambio que alguien puso, pues no es el correcto. Entonces, las nuevas revisiones que se hacen actualmente en la Biblia se dan cuenta y dicen, no, esto no estaba en el original, porque el manuscritos más antiguos no lo tiene, ¿no? No lo tiene. Entonces, por eso que hoy ya nacen otras traducciones sacando de la Biblia lo que nosotros siempre hemos leído que existía. Hay variaciones esencialmente insignificantes, ya lo expliqué, son muy poquitito el porcentaje que hay de errores, diríamos, ¿no? A esto se le conocen como las variantes textuales. Bueno, ¿dónde sale todo esto, hermanos? En los rollos del Mar Muerto, que es la última gran hazaña que se tiene sobre el texto bíblico, porque los primeros rollos del Mar Muerto que se descubren en 1947 en una cueva cerca de Qumran, al noroeste del Mar Muerto, describen o sacan a la luz, ¿no? Asombrosos manuscritos muy antiguos, algunos datan del siglo I o II antes de Jesús, ¿no? Principalmente del Antiguo Testamento, que con asombrosa exactitud, con algunas variantes y algunas cosas que hay que evidentemente identificar como cambios, pero en su mayoría, en su generalidad, es lo mismo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Es lo mismo. Fíjense entonces. Ahora, estos rollos que aparecieron en estas cuevas de Qumran no son los originales. Estos también, seguramente, quienes escribieron estos rollos, los qumranitas o los esenios, como algunos lo han identificado, tuvieron a la vista o tuvieron frente de ellos algunos manuscritos que eran copias igual. Pero el hecho de que hayan estos manuscritos sean los más antiguos que se tienen, en comparación con todo el caudal de manuscritos que actualmente se tienen, pues nos damos cuenta que hay una asombrosa exactitud. Así que, gracias a este descubrimiento que se da, ustedes pueden ver les recomiendo, vean en Google, en YouTube, y ponga la historia del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y por favor póngale con Adolfo Reutemann, así póngale. Adolfo Reutemann,
van a encontrar videos excelentes de cómo él explica claramente cómo se hicieron estos descubrimientos asombrosísimos. Y se van a encontrar con una historia de verdad muy de película, ¿no? Cómo se descubren estos rollos. Adolfo Reutemann, el que les digo, es el curador o el cuidador o el encargado de proteger estos rollos. Y entonces él es el curador del santuario del libro que está en Jerusalén. Y en este santuario del libro, si se dan cuenta, está en forma de los velas que son las cositas con las que a los extremos en donde se enrollaba el rollo. Vemos claramente que en este santuario del libro hay el descubrimiento, incluye un rollo completo del libro en hebreo del profeta Isaías. Más de 7 metros de largo, ¿no? Está aquí el que aparece en pantalla. Este es el original, esta es la foto del original, solo que este original no se exhibe al público, está resguardado, hermanos, con 1000 cadenas y 1000 candados. Ajá. Pero vean ustedes cómo se ha conservado de una manera tan increíble un rollo que data, fíjense, del siglo II antes de Cristo. O sea, es asombrosísimo. Cómo este manuscrito antiguo del profeta Isaías, y está todo, los 66 capítulos del profeta Isaías están en este rollo. Y lo mismo que este rollo, hermanos, perdón, ¿qué hice? Lo mismo que en este rollo está, lo mismo que está aquí escrito en este idioma hebreo consonántico, es lo mismo que nosotros estamos leyendo ahora. Es lo mismo. Así que bueno, es asombroso. Por favor, busquen el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. No se lo pueden perder, por Adolfo Reutemann, y les saltan algunos videos de él. Así es que si tienen tiempo y quieren de verdad profundizar en esto, vean un video del doctor Reutemann. Así como suena, R-O-I-T, Reut, con T, Mann, M-A-N-N, Reutemann. Bueno, ahora, ¿cuáles son, hermanos, los manuscritos más antiguos que los traductores han tomado para sí, para escribir o traducir, perdón, no escribir, para traducir la Biblia, en este caso, a nuestro idioma, al español? Bueno, el más antiguo que se tiene, hermanos, es un fragmento que se llama el fragmento Ryland, o John Ryland, que viene del Evangelio de Juan. Este es el más antiguo fragmento que se tiene del Nuevo Testamento, datado en el siglo II, más o menos del 120, 150 después de Cristo. Si nosotros consideramos que Juan se escribió entre el 90 y 100, ¿no? Hay muy poco margen de tiempo de este pequeño manuscrito. Vean, es el que aparece en pantalla, el Ryland, que contiene 30 palabras en griego procedentes del capítulo 18 de Juan. El primero, hermanos, primero aparece lo que está escrito del 31 al 33, y este segundo, ¿no?, que está aquí, es del 37 al 38, versículos 37 y 38. Es la más antigua porción de manuscrito del Nuevo Testamento que se conoce y data de la primera mitad del siglo II. Pues esto que está aquí, hermanos, que nosotros no entendemos más que nada, ¿no?, traducido al español es lo mismo, hermanos. O sea, las traducciones que nosotros hoy tenemos dicen lo mismo que dice este manuscrito. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que estamos leyendo los originales más antiguos que se tienen del texto sagrado. Entonces, el más antiguo es el Ryland, que data en el 150 aproximadamente, 130, 150 de la era cristiana.
Y evidentemente, hermanos, es una joya y es un tesoro impresionante porque estamos muy cerca de alguien que copió de un original de Juan estas palabras, ¿no? Bueno, tenemos otro, hermanos, manuscrito que es el Bodmer, perdón, el papiro Bodmer, que es un papiro que está datado alrededor del año 200 antes de Cristo. Perdón, no antes, después de Cristo. Ya siglo III, a finales del segundo, principios del siglo III. Y este papiro, llamado Bodmer, incluye los primeros 13 capítulos de Juan en griego. Está casi en perfectas condiciones, el que se aparece aquí, hermanos, en la pantalla. Y hay fragmentos de los capítulos restantes, solamente fragmentos. Después hubo otro descubrimiento y en 1961 se publica otro documento que contiene todo lo que está escrito de Lucas 3:18 hasta Juan 15:8. Y en estos papiros que pertenecen a esta misma familia, hay fragmentos de la carta de Judas y la segunda carta de Pedro, todas estas en griego. Fíjense cómo entonces, hermanos, estos papiros más antiguos o manuscritos más antiguos empiezan a dar luz de que lo que ahora nosotros leemos, pues es lo que se tiene más antiguo. Por eso es que hoy las traducciones más serias de la Biblia echan mano de estos manuscritos y traducen directamente de estos documentos, ¿no es cierto? Los traducen directamente de estos documentos. Así es que bueno, tenemos el Rylands 150, tenemos el Bodmer, que está alrededor del año 200, lo tapaba un poco la camarita, alrededor del año 200, 180, 190, 200, 210 más o menos, en que se data este manuscrito. Tenemos el otro manuscrito, que este es muy, muy interesante, que es el Chester Beatty, que ya data del siglo III. En este manuscrito, hermanos, contiene porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea, ya hay este manuscrito, que es el más antiguo, como que ya abarca más más fragmentos de la Biblia, más libros de la Biblia. El Rylands, dijimos, eran solamente unos pequeños versiculitos, ¿no? El Bodmer amplía un poco más, pero no tiene toda la Biblia, no tenemos toda la Biblia en el Bodmer. Pero en el Chester Beatty, ¿no? Tenemos 11 códigos de papiro que contienen 7 de esos 11, hay 7 del Antiguo Testamento, 7 papiros o libros del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento y una parte de la primera carta de Enoc. Un texto apócrifo que se sitúa antes de Cristo. Y tenemos, hermanos, que este papiro, nombrado Chester Beatty, estos nombres, hermanos, se les da en función de quienes los descubren. No es que así se llamaban, sino van en honor a los personajes o a los antropólogos, no, a los arqueólogos o a los anticuarios o a los investigadores que descubren estos papiros. Y bueno, este en particular contiene las copias más antiguas de las epístolas paulinas, con algunas lagunas o algunas partes que no se miran, como Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. También el Chester Beatty contiene las porciones de los 4 evangelios y de Hechos de los Apóstoles y una parte de el Apocalipsis. Entonces, esto es interesantísimo, hermanos, porque evidentemente las traducciones más serias van a echar mano de esos documentos más antiguos para hacer sus propias traducciones. Luego, hermanos, ya para el siglo IV
encontramos los manuscritos, en este caso ya no son manuscritos, ya son códices. Recuerden que fueron evolucionando los rollos que estaban envueltos en esos travesaños, diríamos. Después se convierten en códices donde se escriben ambas caras. Y un descubrimiento importantísimo, hermanos, y que muchas traducciones serias, sí o sí, utilizan el Códice Vaticano. Yo no sé dónde salgo el Vaticano. Sí, es el Concilio Vaticano II, pero es el Códice Sinaítico, ¿sí? Que está datado alrededor del siglo IV. Este códice, hermanos, fue encontrado en este monasterio de Santa Catalina, que aparece aquí en la fotito, a los pies del monte Sinaí, donde se cree que el Señor dio la ley a Israel. Ajá. Y resulta, hermanos, que esta copia del siglo IV incluía todo el Nuevo Testamento y la mayoría del Antiguo Testamento. Estos son los manuscritos más antiguos que, al menos hasta donde yo he leído, se tiene conocimiento. Bueno, este manuscrito tenía dos documentos extrabíblicos también, que se le conocía como la Epístola de Bernabé y la parte del pastor de Hermas, que yo les dije, hermanos, que estas cartas fueron muy venerables en algunas comunidades cristianas, pero no alcanzaron el carácter de canónico. Haciendo un total, hermanos, de 346 hojas y media, de las cuales 147 hojas y media constituyen todo el Nuevo Testamento. Así que bueno, este es un descubrimiento fantástico, queridos hermanos y hermanas, en donde cuando ustedes leen en sus Biblias que su traducción está tomada de los originales más antiguos, bueno, todos se remiten al códice sinaítico. Ahora, hay otro códice, ¿no?, que está más o menos a esas alturas, que es el Códice Vaticano, que también está datado más o menos en el siglo IV y que, bueno, hoy está resguardado en manos de la jerarquía católica, ¿no?, y que le pertenece a la Biblioteca Vaticana en Roma. Este códice contiene el Antiguo Testamento griego y es el más antiguo y mejor manuscrito de la Septuaginta, del canon en griego. Y este códice, ¿no?, tiene todo el Nuevo Testamento solo hasta Hebreos capítulo 9, versículo 14. Después ya no tiene más, ¿no? Pero es el mejor conservado. Y tiene todo el Antiguo Testamento en griego y tiene el Antiguo Testamento en griego y el Nuevo Testamento solamente hasta Hebreos 14. Es decir, tiene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, ¿no? No tendría Santiago, Judas, las tres de Juan, no tendría el Apocalipsis. Pero es muy interesante cómo todos los estudiosos que se dedican a la traducción de la Biblia, sí o sí tienen que consultar estos códices. Por eso, hermanos, las traducciones católicas son muy buenas, porque, bueno, ellos tienen en su poder este códice. Tienen en su poder, pues, qué sé yo, las cuestiones políticas, económicas y demás, hace que sus traducciones sean muy, muy buenas, porque pues tienen a la mano, a primera mano, los códices más antiguos, ¿no? Más antiguos. Bueno, entonces venimos, hermanos, vean cómo vienen saliendo estos manuscritos más antiguos, más importantes, y vean cómo el John Rylands solo tenía unas pequeñas palabras, versiculitos, y ahora ya entramos tanto el Códice Vaticano como el Códice Sinaítico con todo el texto bíblico, ¿sí? Y que sirve como base para las traducciones de las Biblias. Bueno, luego tenemos otro códice, que es el Códice Beza, ¿no?, que está datado entre el siglo IV, siglo V, más o menos. Este códice está bajo custodia de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, donde contiene textos incompletos de los 4 evangelios
y los Hechos de los Apóstoles, además de unos pocos versículos de Primera de Juan, y contiene alrededor de 406 hojas. Así que bueno, vean entonces cómo los diferentes manuscritos que van apareciendo permiten ir cotejándolos. Es decir, ponen en la mesa y decir, a ver, ¿qué dice el Rylands sobre Juan? Ok. Ahora, ¿qué nos dice el Bodmer sobre el mismo texto? ¿Qué nos dice el Chester Beatty sobre el mismo versículo de Juan? ¿Qué dice el Sinaítico? ¿Qué dice el Vaticano? ¿Qué dice el Besa? Cuando ponen todos los manuscritos y ven que todos concuerdan diciendo lo mismo, pues estamos ante la presencia de un texto que ha preservado una interesante y absoluta exactitud en su ¿cómo se llama? En su traducción, en su preservación. ¿Ah? Así que bueno, estos son de los códices más antiguos. Luego tenemos, hermanos, el códice washingtoniano, que está en el Museo de Arte Ferrer. Y este códice, hermanos, data alrededor del siglo IV o V, que aparece aquí en pantalla. Y este códice washingtoniano, primero, contiene los evangelios en griego en el orden que nosotros los conocemos. No, perdón, en este orden. Mateo, primero colocan a Mateo, luego colocan a Juan, luego Lucas y finalmente Marcos. Bueno, más allá del orden en que se acomoda cada uno de estos códices, es que preservan lo mismo que dicen los demás códices que estamos viendo. O sea, son copias, recuerden, esas son copias. Los códices, los papiros, son copias, copias de copias de copias que alguien transcribió. Y bueno, este códice washingtoniano, encontramos estos 4 evangelios. Luego tenemos el códice alejandrino, también es un códice muy abordado por los traductores, solo que este ya es un poco más reciente, diríamos. El Vaticano y el Sinaítico vienen del siglo IV, el alejandrino viene del siglo V. ¿Ah? Este está resguardado en el Museo Británico en Londres. Y yo tengo dudas si les dije correcto, hermanos, de la Universidad de Cambridge, si era el Reino Unido. Pero bueno, ya después lo checaré. Y bueno, resulta que este códice, hermanos, aquí ya tiene todo. Está todo el texto bíblico, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento en griego. Entonces, este códice alejandrino tiene y reviste un valor impresionante. Porque a diferencia de los otros, ¿no? Que a algunos les faltaba esto, que a algunos les faltaba aquello, que a algunos solo los evangelios, que a algunos solo partes de ciertas porciones de la Biblia. El códice alejandrino, más o menos datado en el siglo V, ya contiene todo el Antiguo y el Nuevo Testamento en griego. Bueno, después avanzamos, hermanos, y tenemos el códice de Sanefrén. Este es un palimpsesto del siglo V. Bueno, resulta que los palimpsestos, hermanos, son aquellos documentos que, haga de cuenta, yo tengo un documento acá, ¿no es cierto? Yo escribo en este documento, pero después pasa mucho tiempo y yo necesito escribir otra cosa, ¿no? Necesito escribir otra cosa. Y solo tengo este documento que ya está escrito para volver a escribir. Entonces lo que hago es como borrarlo, como rasparlo. En aquellos tiempos, hermanos, pues no había borradores, ¿no? Y entonces resulta que decían, bueno, esto vamos a rasparlo y de últimas nos queda otra hoja para escribir. Y entonces escribían otra cosa, ¿no? A eso se le llamaron palimpsestos. Aquí viene la palabra. Dice palimpsesto se deriva de 2 palabras griegas, palin, que significa de nuevo, y festos, que significa borrado o raspado. Bueno, resulta, hermanos, que
Hubo un documento que a alguien se le ocurrió, como dijo, esto no sé qué sea, lo borro y voy a escribir otra cosa, pero en una técnica que hoy, vieron lo que hoy hay técnicas y hay el avance científico y demás, resulta que en uno de esos documentos, ¿no? Había ahí como borrado a trasluz un códice incompleto del Antiguo y Nuevo Testamento en griego que incluía 64 páginas del Antiguo Testamento y 145 del Nuevo procedentes, fíjense, procedentes de un original del siglo III, más o menos del 238 después de Cristo. Resulta que alguien en el 238, muy antiguo, muy cercano a los originales, escribe el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ese documento que fue escrito en ese año 238, ¿no es cierto? Siguió su curso. Pero alguien, vieron que nunca falta alguien, que dijo, nosotros vamos a utilizar esto porque anda a saber que si nos va a servir o no. Hicieron el borrado, pero como no se borra del todo, ¿no es cierto? Escribieron encima. Entonces alguien, que no estoy recordando quién fue el que descubrió este códice de San Efrén, tiene ese documento en sus manos y por esas cosas, viste, se da cuenta que debajo de lo que él está leyendo hay algo escrito debajo que no se logra distinguir. Entonces, usan la técnica para poder ver qué hay debajo de lo que está escrito. Y se dan cuenta que existe este documento, este códice incompleto, muy antiguo. Solo que no tiene todo, desafortunadamente. Solo tiene 64 páginas del antiguo y 145 del nuevo, es decir, que es incompleto, pero lo que tiene es muy valioso, hermanos, porque evidentemente lo coloca en términos muy cercanos. ¿Ok? Muy bien, pues entonces, hermanos, más o menos hemos hecho este recorrido de los documentos, de los manuscritos más importantes de los cuales hoy la ciencia bíblica y los traductores echan mano para traducir tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y de ahí vienen las distintas traducciones que nosotros tenemos. Porque algunos traductores tienen a la mano, tienen a la vista ciertos manuscritos y otros traductores tienen a la mano otros ciertos manuscritos. Por eso, la invitación es que ustedes puedan tener distintas traducciones de la Biblia. Distintas traducciones. Porque evidentemente, pues no todos, imagínense, los que tiene la Iglesia Católica en su poder, pues son de ellos. Son de ellos y ¿qué va a hacer? No los van a soltar tan fácilmente. Entonces, podemos acercarnos a esos teniendo una traducción católica. Así es que la invitación que yo les hago es que ustedes puedan tener distintas traducciones. Déjenme ver acá. Vieron que oye, ya traje todas mis Biblias de acá. Vieron que hoy en día siempre uno dice, uno entra a una librería, a una página de las librerías y te sacan Biblias para todos, ¿viste? Biblia de los jóvenes, Biblia de los niños, Biblia de las mujeres, Biblia de los hombres, Biblia. Y uno piensa y dice, son Biblias diferentes. Y evidentemente, pues te presentan así distintas Biblias para que vos les compres. Es mercadotecnia, pero es lo mismo. Por ejemplo, miren, yo tengo acá esta Biblia, ¿no? Que es una Biblia NBI, es una NBI,
Pero resulta que esta Biblia es una Biblia de estudio, ¿no es cierto? Una Biblia de estudio, muy buena, por cierto, que su enfoque es más arqueológico. Aquí esta Biblia me da muchos datos arqueológicos de un montón de cosas. Y esta Biblia es la nueva versión internacional NBI. Si ustedes tienen otras versiones de NBI, se van a dar cuenta que es distinta a esta. Entonces, esto es más mercadotecnia, ¿cierto? Luego, tengo la Biblia de Jerusalén. Esta es una Biblia católica. Ahora, la Biblia de Jerusalén, hermanos, es una versión francesa. Es decir, que esta Biblia de Jerusalén fue traducida de los idiomas originales al francés. Y del francés fue traducida al español. Eso es lo que tiene un poquitito, que hay que tenerle cuidado a esta traducción, pero es muy buena. Es muy buena la traducción de la Biblia de Jerusalén. Ahora, la Biblia de Jerusalén ha ido evolucionando en cuanto a sus ediciones. Yo tengo no la última edición, porque la edición que yo tengo es la revisión, la 2009 tengo. Pero sé que ya hay una más actual. No recuerdo el año, pero hay una más actual. Así que si ustedes no han comprado ni una Biblia y quieren comprar una, no son baratas, desafortunadamente. Compren la Biblia de Jerusalén, la última revisión, que seguramente tiene que estar ya en el 2012, 13, por ahí debe haber la última versión. Es muy buena versión. Lili. Sí, no se escucha hablar mucho de la versión Dios habla hoy. Tampoco se ve por ahí que se usa en las congregaciones la versión Dios habla hoy. Vos sabés que es más por gusto, Lili. Interesante tu observación. Resulta que cuando sale Dios habla hoy, fue un boom para el mundo evangélico. Porque Dios habla hoy es más antigua que NBI, diríamos. Salió primero Dios habla hoy. Entonces, Dios habla hoy fue así, pero no recibió mucha acogida por ese choque que traíamos, ¿no? De que la Biblia Santa, la verdadera palabra de Dios era Reina Valera. Entonces, NBI fue muy condenada, muy relegada, pero después vino otra mejor, entre dos grandes comillas, mejor, que fue la NBI. Entonces se dejó de citar tanto a Dios habla hoy y en esta revolución de ir hacia los manuscritos más actuales que se descubrieron, ahora se le da más importancia a la NBI. Pero también la Dios habla hoy es buena traducción. Entre Dios habla hoy y NBI, sigue siendo mejor NBI. Sigue siendo mejor. A ver, aclaro. Cuando digo que puede ser mejor, no quiere decir que digan es la verdad, es la Biblia verdadera. Simplemente digo que como lo dijo Samuel Pérez Milós en el video que ustedes vieron, no hablamos de Biblias verdaderas, sino de Biblias honestas. Entonces, una Biblia es honesta cuando el traductor dice, miren, yo tengo aquí este manuscrito, pero la verdad es que esta palabra o esta frase puede significar esto o esto o esto. Pero yo como traductor tengo que elegir una. Y entonces yo elijo esto y por eso lo pongo en mi traducción. Pero en la nota de abajo, en las citas que hay abajo al pie de página de estas Biblias, los autores dicen, mire, la palabra esta puede significar A, B o C. Yo elegí poner A, pero puede ser que se lea como B o puede ser como se lea como A, como C. Eso es muy bueno, hermanos, porque entonces deja al estudiante de la Biblia la opción de definir cuál es la que cree que es más cercana a lo que dice el texto sagrado. Ahora que les estoy leyendo esta de la Biblia de Jerusalén, dice, fíjense en estas hojitas que aparecen aquí al principio de todas las Biblias, que a veces nadie lee, pero se les recomiendo que lo lean.
Cuando ustedes compren una Biblia, siempre vean las primeras hojitas, siempre. Al menos en esta dice, fíjense, dice, presentamos la nueva edición en español de esta Biblia de Jerusalén. Se trata de la cuarta edición que ha terminado su revisión en 2009, por eso es versión 2009, en continuidad con las ediciones anteriores 1967, 1975 y 1998. Luego dice, se ha mantenido la tradicional fidelidad a los textos originales, hebreo, arameo y griego. Todos sabemos, hermanos, que no hay textos originales. Solo tenemos textos más antiguos. Y la transmisión de las traducciones y notas de la versión francesa. Publicada por Les Editions, bueno, no hablo francés, pero editada por eso, bajo la dirección de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Así que dice más mi Biblia, dice cuarta edición aprobada por la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española el 18 de febrero de 2009. Equipo de traductores de la edición española de la Biblia de Jerusalén 2009, editorial Desclés de Brouwer, etcétera. Es muy buena editorial. Así que bueno, yo estoy ya teniendo datos de cómo los traductores hacen esto. Luego, hermanos, estas Biblias de estudio les vienen trayendo informaciones muy valiosas en su presentación. Siempre es bueno leer las presentaciones de estas Biblias de estudio, porque en estas presentaciones los traductores te van a decir, mira, cuando yo me encuentro una palabra que sea de dudosa interpretación, va a haber un asterisco, va a haber una letra itálica, va a haber un guión, va a haber algo para que vos, ojo, pongas atención y entonces vos estudias, busques otras versiones, busques otro. Eso es lo interesante de estas Biblias. Más allá de los credos, ¿no? Más allá de los credos. Ahora voy a decir algo al respecto. Bueno, luego tengo esta que es la Biblia Diario Vivir. Esta es la NTV. A ver, vamos a ver esta que dice. Os algo a decir. Este es un regalito muy especial que me hicieron, que la verdad, recopado. Recopado. Ay. Qué bueno, dice que esta Biblia originalmente fue publicada en inglés. Esto es muy interesante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque miren, cuando las Biblias vienen de otras lenguas, ya pasaron otro proceso. Si del hebreo hay que traducirlo al inglés, ya lleva un proceso ahí de traducción. Y si del inglés lo traducimos al español, ya lleva otro proceso de traducción. Entonces, hay que tener siempre cuidado de lo que nosotros leemos. Santa Biblia, puede citarse. Texto bíblico. Bueno, la verdad es que tiene toda una hoja de letras tan chiquititas, hermanos. Bueno, viene diciéndome que pueden citarse. Fíjense, algo bien interesante, que nadie lo toma en cuenta. Dice, puede citarse hasta 500 versículos del texto de la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente, en cualquier parte, sin el expreso permiso escrito del editorial, siempre y cuando los versículos citados no representen más del 25% de la obra en la que son citados, y que no se cite un libro de la Biblia en su totalidad. ¿Ya? Por eso es muy importante, hermanos, que cuando ustedes hagan un trabajo y citen un texto de la Biblia, siempre pongan la fuente. Siempre. Siempre tienen que decir de qué traducción lo hicieron, de qué traducción pusieron ese versículo. Por eso ustedes ven muchas presentaciones donde entre paréntesis pongo las siglas. NTV, Nueva Traducción Viviente. DHH, Dios habla hoy. NBI, Nueva Versión Internacional. B larga y J, Biblia de Jerusalén.
PDT, Palabra de Dios para Todos. TLS, Traducción del Lenguaje Sencillo. La Biblia de las Américas, ahí sí me quedé. Creo que es B larga y A, me parece. ¿Cómo podemos citar? Biblia de las Américas. En fin. Yo les recomiendo, hermanos, siempre que si ustedes quieren gastar bien su plata, compren distintas versiones de la Biblia. En el mundo evangélico, para estudio, estoy hablando de estudio, puede ser NBI, la Nueva Traducción Viviente, que es muy, muy actual. Puede ser, bueno, Reina Valera, ya actualizada, también es una muy buena versión, pero la actualizada, ¿no? La 2011 estaría buenísimo tenerla como estudio. A ver, tengo NBI, tengo Reina Valera, tengo la Nueva Traducción Viviente. Bueno, ahí pueden ser esas tres. Ahora, del mundo católico puede ser la Biblia de Jerusalén, puede ser la Nácar Colunga, también anda ahí, pero puede ser la Nácar Colunga, puede ser también la Biblia de las Américas, esa es muy buena versión, la Biblia de las Américas. Si pueden conseguir la Biblia del Peregrino de Schockel, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eso es cuando ustedes quieran estudiar Salmos, Cantares, a Job, Eclesiastés, es espectacular consultar la Biblia del Peregrino. La Biblia latinoamericana, sí, pero creo que no hay de estudio la Biblia latinoamericana, creo. La verdad que desconozco. Las únicas que yo conozco de la traducción católica es así como la mía acá, Reina Valera, que no tiene ninguna cita ni nada. La mía es solo de lectura. Pero sería eso. Al menos eso podrían ustedes tener en su biblioteca. En su biblioteca. Así que bueno, recuerden. Las traducciones depende del manuscrito que hayan tenido los traductores a su alcance. Y de ahí van a tomar su base para hacer la traducción. Ahora, debemos tener claro algo. Que aquí interviene el factor humano. Resulta que los traductores no son infalibles a su propia formación religiosa o denominacional. Eso también debemos tener cuidado. Evidentemente que si usted lee una Biblia católica y va a haber pasajes que apoyen la Trinidad, por ejemplo, pues va a haber mayor énfasis en esos pasajes. Porque evidentemente eso sucedió. Ustedes saben que yo leí no hace mucho un artículo que tenía que ver con estos versículos que leímos de la primera de Juan. Y entonces uno de los traductores que había, no sé si Samuel Pérez Milós fue el que lo comentó o en algún lado lo leí, decía que el traductor que hizo la revisión, llegó con el equipo editorial, pues con los que arman todo esto, y le dijeron, che, yo no puedo poner esto porque no aparecen los manuscritos más antiguos. Y entonces resulta que el comité editorial que encabezaba esa traducción le dijo, lo siento, pero esta es una parte de un punto de fe confesional, ¿no es cierto?, que apoya el tema de la Trinidad, y por lo tanto lo tenemos que incluir. Entonces hubo una presión muy fuerte entre el traductor y sus jefes, diríamos, ¿no? Sus jefes. ¿Quién ganó? Por los jefes. Por los jefes, ¿no? Entonces, por eso es que en muchas traducciones todavía sigue perviviendo este pasaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno va, miren, voy a leer la Biblia católica. ¿Ustedes tienen una versión ahí católica?
¿no? Bueno, déjenme leerles qué dice este pasaje de Juan. Ahora permítanme encontrarlo. Vamos al 5. Aquí está. Ay, hermanos, el problema es que esto está tan chiquito que yo no veo, pero voy a quitar los lentes para ver. Ese es un problema de estas Biblias. La letra está tan chiquita. Bien, ¿Qué capítulo? estamos en Perdón. el 5 de Juan, de Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan. Y voy a leer lo que dice, vamos a leer Reina Valera para ir cotejando. Y Reina Valera dice, voy a leer el versículo 6. Reina Valera dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Eso usted lo pueden leer en su Biblia. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, ¿qué dice el versículo 6 en la Biblia católica? Fíjense, la Biblia católica dice, Jesucristo fue el que vino con agua y sangre. Hasta ahí vienen las dos bien. Y luego dice, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Hasta ahí vamos bien igual. Y el Espíritu da testimonio de ello porque el Espíritu es la verdad. El versículo 6 está igual, tanto en la Biblia católica como en Reina Valera. ¿Okay? Ahora el 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso dice Reina Valera. Ahora, la Biblia de Jerusalén dice, el Espíritu, perdón, es la verdad. Versículo 7, solamente fíjense cómo dice el versículo 7, tres son los que dan testimonio. Eso así solamente dice el versículo 7 de la Biblia de Jerusalén. Tres son los que dan testimonio. Ahora, hay un asterisco en ese versículo al final, entonces yo tengo que ver por qué hay un asterisco. Entonces me voy a las notas, ¿no? Y las notas me dicen, fíjense lo que dice la nota adicional al pie de página de la Biblia de Jerusalén. El texto de los versículos 7 y 8 está recargado en la Vulgata Latina. Este texto, hermanos, viene desde la Vulgata Latina de Jerónimo. Dice, por un inciso, más abajo, entre paréntesis, ausente de los manuscritos griegos antiguos. Es decir, no existía en los manuscritos antiguos. De las antiguas versiones y de los mejores manuscritos de la Vulgata Latina. Y que aparece una glosa, hermanos, quiere decir una adición. Alguien escribió, demás. Aparece una glosa marginal introducida tardíamente en el texto. Eso de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los tres son uno, es una glosa, es decir, que alguien tardíamente la incluyó en el texto. Entonces, claramente vemos que hay una explicación en una Biblia católica sobre el particular. Y así se suscitan muchos ejemplos, ¿eh? Solamente traigo uno para no recargar tanto el tema. Dani. Sí, vio que en mi Biblia también aparece lo mismo. Dice tan solo el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio, y ahí tiene dos puntitos. ¿Sí? Pero solo que esta no es una Biblia de estudio, no tiene La el explicación. contenido. Claro, no tiene la explicación. Por eso es importante. Entonces yo veo esto y Marianela, adelante, mientras yo busco en otra versión, a ver si en esta Biblia de estudio que tengo, la NTV, ¿qué nos dice al respecto? Adelante. Sí, yo tengo la versión, el libro del pueblo de Dios, que tiene Caray.
que tiene los libros apócrifos y tiene esa misma explicación que leyó usted, que viene de la Vulgata latina, o sea, como que nunca le prestaba atención a esto. Y bueno, Pero, es una Biblia que a está ver, aprobada contame por un poquitito. ¿Cómo? Contame un poquitito de esa versión o traducción que no la había escuchado. Es de Ediciones Paulinas, dice el libro del pueblo de Dios. Me la El de regalaron pueblo de hace Dios para muchos todos. años, pero no sé, es como que no la teníamos, como era la Biblia católica, no la usábamos, porque Manuel tiene de estudio la Harper Caribe Mm, y tiene una libra Scott, que es sí, Scott, la Scofield. sí, y es como que esas las que siempre usa él. Claro, Pero bueno, esta es ahí, una. perdón, No, y que esta no, como que no le daba bolilla yo, porque tiene los libros apócrifos, y ahora cuando usted buscó el texto, lo busqué, y tiene esa misma explicación claro. sobre el versículo. La verdad que está muy interesante. Sí, sí, ojalá y cuando vaya allá a Buenos Aires, en el encuentro la podés llevar para poder verla un poquitito. Sí. Gracias. No te Si la voy a fuera su robar. cumpleaños. No te la voy a El año robar, pasado pero el año pasado le regalaron una, ¿eh? sí, sí, tengo una Biblia católica Ricardo. que ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, poco conozco, hermanos, porque, les prometo investigar un poco más, pero hasta donde conozco, yo sé que muchos usan la Biblia esta de Scofield, y la Biblia de Scofield es el claro ejemplo de una Biblia que está basada en la denominación del autor. Yo les pido que quienes usen esa Biblia la usen con mucho cuidado. No crean todo lo que esa Biblia puede decirles. Úsela con mucho cuidado, porque ese es exactamente. Scofield viene hablando, incluso tiene una teología de la dispensación. Lo que no tengo claro es si Scofield es premilenarista, antimilenarista, postmilenarista. Eso es lo que yo tengo una cierta confusión de Scofield. Pero Scofield habla mucho sobre este tema de la dispensación. Y, y como saben, hermanos, hay teologías que están a favor del milenio, en contra del milenio, y otros que dicen que el milenio ya está vigente, otros como nosotros que creemos que el milenio viene después, y otros dicen que el milenio es una invención. Bueno, pero prometo investigar más sobre la de Scofield. Bueno, en fin, a ver qué dice la NTV. A mí ya se me hicieron aquí una cuadratura de todo, por favor. Es decir, por lo tanto, son 3 los testigos. Claro, incluso la NTV no traslada la, la interpolación o la glosa. Estoy encontrando si tiene alguna 8, 16, 17, 7 al 9 los evangelios encontramos ocasiones de bueno, todo el que cree que Jesús es el separativo, hay personas que tienen la esperanza de la vecina. El 13, no, ya me pasé. Aquí, cuando esta carta fue escrita, una enseñanza falsa. Bueno, aquí hay otra explicación que si me meto a esta explicación no vamos a salir, pero más o menos la entiendo. En fin. Vieron, cuando uno empieza, ya te enganchas, ya decís, a ver qué dice la otra versión, a ver qué dice acá, a ver qué dice allá. Esto es muy, muy interesante. ¿Ok? Bueno, hermanos, bueno, esta sería la clase, despertarles a ustedes. Estamos en un mundo. Ahora, el tema de las versiones, ¿no? Las versionadas, bueno, ya como dijimos, no son fieles a la traducción original de los manuscritos más antiguos. No son fieles. ¿Qué tienen estas versiones? Que se dan libertad de tratar de decir con otras palabras más
más asequibles o más folclóricas o más del vulgo, ¿no? Para que la gente lo entienda. El problema es que no hay límites en esa libertad. No hay límites. En la traducción sí, porque la traducción es, la palabra significa esto y significa esto, punto. Punto. Pero en las versionadas hay esta libertad donde ya algunas traducciones ya rayan, algunas versiones rayan ya en algunas cosas que dices, bueno, trataron de ser muy del pueblo y terminaron en algunos casos pues ofendiendo la sensibilidad de quienes las leían. No sé, hay dos manitos levantados, no sé si Lili o Marianela. Marianela, adelante. Sí, no, quería compartir algo, una noticia que la vi el jueves en la televisión y está en el celular también, de una información de una Biblia hebrea, la más antigua del mundo, que fue subastada el día jueves. Dice que es el código Sasson, escrito alrededor del año 900. Es una Biblia hebrea y bueno, fue vendida en 38,1 millones de dólares, ¿no? Y bueno, ahora fue la donó un ex embajador de Estados Unidos y fue al Museo del Pueblo Judío de Tel Aviv, Israel. Un Mira. dato esta se llama código, ¿no? Que veníamos con el códice, esta es código. Sí, yo no sé, Marianela, si esa, voy a investigar. ¿Cómo me dijiste que se llama código qué? Código Sasson. Código Sí, es S-A-S-S-O-I-N. Sasson. Ok, porque hay una versión que se llama el código real, Ajá. el código real, que es mentirosa esa versión, porque esa versión dice que fue inspirada de los originales. Ajá. Y es una versión que no se recomienda leerla, al igual que la versión de los testigos de Jehová, por ejemplo. Así es que yo quiero No, investigar si es la misma, esa que vos me decís con el código real. yo comparto porque es una noticia que es una Biblia que está escrita en hebreo. Es Sí, una sí. noticia que, bueno, que es una Biblia muy antigua que ahora se subastó. Y bueno, el valor que le dan porque está escrita en hebreo, ¿no? Olvídate. Vos sabés que ¿cómo se llama? El rollo de Isaías que fue encontrado en el Mar Muerto, que se exhibe en el santuario del libro, no tiene valor, o sea, es invaluable. No hay precio a ese manuscrito. Ese manuscrito con ese podrían comprarse en no sé cuántos países de la Tierra, con todos y sus habitantes. No, de verdad, no existe valor económico. Y ustedes saben que ese rollo, el que lo encontró, el beduino que encontró ese rollo, lo vendió a otra persona, no sé si por $10 o por $100. Ese cristiano se quiere morir. Ese cristiano se quiere matar. Porque ahora esos rollos no son invaluables. Invaluables. Así que bueno, todo lo que tiene que ver con esto, la verdad que es fascinantísimo. Y yo les digo, si queremos ser fieles estudiantes de la palabra, hay que investigar, hay que leer, ¿no es cierto? Hay que leer. ¿Está? Buenísimo. Pues, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún otro comentario? La próxima clase, el miércoles, vamos a hablar acerca de un poco el texto, de dónde toman. La próxima clase les voy a explicar. ¿Recuerdan ustedes que les dije que el texto hebreo fue escrito con consonantes? Se le llamaba texto consonántico. Bueno, alguien le puso vocales. Alguien vocalizó. Entonces, ese proceso de vocalización fue fundamental, porque ese proceso de vocalización nos dijo que no se lee casa, sino caso. Entonces, esto es fundamental. Lo otro que vamos a ver un poco es cuál es la base para los traductores de donde ellos echan mano para
traducir el texto del Antiguo Testamento, el que está escrito en hebreo. Hay una fuente en común que todos los traductores sí o sí pasan por esa. Y les voy a explicar un poco de dónde tomó Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera el texto en griego para traducir el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y vamos a ver cómo era el proceso de copiado del texto, para que ustedes vean cómo se llevó a cabo este proceso de copista, ¿no? Y que, bueno, por eso llegó hoy el texto bíblico hasta nuestras manos. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase y ahí cerramos, vamos a cerrar ya nuestra cursada. A partir de ese día, después de que termine la clase, el examen estará abierto para que ustedes puedan en cualquier momento, dentro del término que se les da para contestarlo, bueno, contestar su examen. ¿Ok? Así que ustedes ya son expertos y expertas en la Biblia y seguramente ese examen va a ser de 10 para todos. ¿Ok? Bueno, listo, gente linda. Pues si no hay otra pregunta, comentario o aportación, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Dios les bendiga. Linda tarde.